vamos a celebrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la fuerza del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Dejémonos reconciliar por Dios, reconociendo con humildad nuestros pecados. Pidamos perdón al Señor para que Él haga brillar su misericordia sobre todos nosotros. Y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, hermanos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos el mes de septiembre, mes de la Biblia, mes de la palabra. Dios quiere nuestra conversión y con respeto nos pide que lo imitemos. Escuchamos la palabra con un corazón bien abierto. Lectura del libro de Jeremías. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido. Soy motivo de risa todo el día. Todos se burlan de mí. Cada vez que hablo es para gritar, para clamar, violencia, devastación. Porque la palabra del Señor es para mí oprobio y afrenta todo el día. Entonces dije, no lo voy a mencionar ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón como un fuego abrasador encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, mis labios te alabarán. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti. Te bendeciré toda mi vida y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse a ustedes mismos como víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy el Evangelio de Mateo nos sigue contando qué hacía Pedro. Él se niega a que su amigo maestro tenga que sufrir. Esto era contrario a los designios de Dios. Estos sentimientos de Pedro son una tentación para Jesús. De pie cantamos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestros corazones para que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que
que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no va a suceder. Pero Jesús, dándose vuelta, le dijo a Pedro: retírate, ves detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús después dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, efectivamente, esta es una de las primeras oportunidades en que Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, su sufrimiento y su muerte. En otra oportunidad, Jesús anunciará también su resurrección e incluso llegará a mostrarse como lo hizo en el monte Tabor, en medio de la gloria, rodeado de los grandes profetas, donde Dios Padre le habla desde el cielo y se escucha una voz diciendo: este es mi Hijo muy querido, a Él tienen que escucharlo, escúchenlo. Pero aquí Jesús hace un anuncio que no cae agradable a los oídos y al corazón de los discípulos. Habían establecido efectivamente un vínculo muy cercano. Se había conformado una comunidad donde no solo compartían valores, sino también ideales, y se sostenían unos a otros con el mismo Jesús en medio de las críticas, de los aprecios, de las persecuciones, pero de la búsqueda también de la gente que lo valoraba y que lo reconocía como Señor, como el Maestro, como el Mesías. Por lo tanto, ante este anuncio de Jesús, la verdad que Pedro hizo lo que cualquier persona coherente con sus sentimientos haría. Tener la delicadeza de llamarlo aparte a Jesús, de no reprocharle delante de todos, de decirle en privado: mirá, lo que estás diciendo, nosotros no estamos de acuerdo, no lo vamos a permitir, te vamos a defender en todos casos. Más allá de lo que pasó después, de lo que de hecho ocurrió en su pasión, en el juicio a Jesús, en su flagelación y en su misma camino a la cruz, en su vía cruz y su muerte, lo cierto es que había en el corazón de Pedro, y seguramente que los discípulos, esta fidelidad al Maestro, ¿no?, a la amistad que Jesús les estaba brindando, a la confianza, a la cercanía, a la vida nueva que Jesús les estaba regalando. Estaban viendo cosas tan maravillosas, extraordinarias, que era casi que para ellos impensable tener que considerar la posibilidad de un final tan triste y tan doloroso de su Maestro. Bueno, sin embargo, esto que fue un acontecimiento ahí, que en principio quedó reducido entre los apóstoles y los discípulos, esto no fue público propiamente delante de toda la gente, no fue en alguno de los momentos así
donde había cientos o miles de personas escuchando a Jesús. Jesús lo hace en el grupo más íntimo, más reducido, los va preparando, ¿no? Sin embargo, aquí Jesús está queriendo decir más de lo que dice. Quiero decir, está queriendo enseñar más de lo que a primera vista Pedro interpreta, ¿no? Y ese más tiene que ver con algo que a nosotros nos resulta chocante en la respuesta de Jesús. Le dice a Pedro: retírate, ve detrás de mí, ¿no? Hay una coma en el texto, Satanás. Uno podría interpretar que Jesús lo trata a Pedro de demonio o de Satanás, y en realidad no es así. Nunca Jesús trataría a un discípulo y a ninguno de nosotros de esta manera, nunca. Sin embargo, es cierto que tanto Pedro como nosotros a veces nos prestamos al juego del mentiroso y del engañoso. Eso es verdad. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Jesús? Bueno, lo que de hecho explicita después. Dice: en este momento, esta forma de pensar tuya, Pedro, esta manera de pensar, en esto, estos pensamientos no son los de Dios. Por lo tanto, no son los de un discípulo. Acá algo te traicionó, ¿no? O te dejaste engañar o te dejaste obnubilar por esta situación, por una buena intención de Pedro. Vuelvo a insistir, ¿no? Y por eso, cuando le dice: ve detrás de mí, ¿qué es lo que está queriendo decir Jesús? Es decir, quien va adelante es la voluntad del Padre. Todo lo que va atrás no tiene importancia. En todo caso, Jesús va adelante, y más adelante va la voluntad de Dios Padre, que lo que quiere es que Jesús cumpla con su misión, que es salvar a la humanidad. De ahí en más, los discípulos tienen que encolumnarse en este ideal y en esta propuesta de Jesús. Y lo harán, ¿no? Pero en este momento, en este ratito, a Pedro, la tentación del demonio le juega una mala pasada. Como vuelvo a insistir, nos puede jugar también a nosotros en nuestra vida. Entonces Jesús nos dice: a ver, acomodémonos a los pensamientos, a los criterios de Dios, y no a los de este mundo, o a los de los intereses mezquinos, o a los del facilismo, o a lo de algún movimiento innovador que no tiene nada que ver con el Evangelio, o a, qué sé yo, o a simplemente a la comodidad. No seas un obstáculo, dice: tú eres un obstáculo para mí, porque tus pensamientos, no dice que la vida de Pedro sea un obstáculo para Jesús. Yo la verdad que quiero salvarlo a Pedro acá, pero no porque sí nomás, sino porque Jesús de hecho lo salva. ¿No es cierto? A veces nosotros somos un poco tremendistas en la forma de interpretar las cosas, porque el texto es tan escueto, ¿no? Y Jesús no está expulsando a Pedro, no está negándolo o rechazándolo a Pedro. Está diciendo: mira, eso que tenés en este momento en tu cabecita, Pedro, no, eso no, Pedro. Ahora, la vida de Pedro, ¿por dónde iba? ¿Por el lado del demonio o por el lado de la propuesta de Jesús? Iba por el lado de la propuesta de Jesús. De hecho, seguía siendo su discípulo. De hecho, estaba con él. De hecho, lo acompañó, traición de por medio, pero lo acompañó hasta el fin, se recuperó rápidamente, ¿no? Entonces, no tenerle miedo a que en la vida por ahí a veces lleguemos hasta traicionar con nuestro pensamiento o con nuestra acción en algún momento al mismo Dios. En todos casos, nuestra preocupación tiene que ser que rápidamente nos demos cuenta que por ese camino no, que detrás de las propuestas del demonio no, que nosotros tenemos que ir siempre detrás de Jesús, y lo otro tiene que quedar atrás, muy atrás y lejos. Cuanto más lejos, mejor todavía. No ser un obstáculo
para la propuesta de Jesús, de la iglesia, de la evangelización, del evangelio. Nosotros no queremos obstaculizar con nuestros pensamientos y con nuestra acción el evangelio que intenta meterse, encarnarse, hacerse realidad, vida y santidad en los pueblos, en los hombres, en la iglesia, en la humanidad. Y por eso después Jesús hace esta propuesta, que lo pusieron hermosamente aquí en la cartelera, ¿no? El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. Eso le está diciendo a Pedro: mirá, Pedro, renuncia a esa forma de pensar que ni siquiera es tuya en realidad, Pedro. No es tuya, ¿no? Seguime a mí. Esa forma de pensar, dejala atrás. La vida no está para atrás, sino que está para adelante. Y no está para abajo, sino que está para arriba. Entonces, Jesús incluso va más lejos y le dice: hay que llegar a renunciar a uno mismo y hasta hay que abrazar, si es necesario, la cruz. ¿La abrazó Pedro? No solo Pedro. Prácticamente todos los primeros apóstoles y muchos de los discípulos murieron mártires, ¿no? Por haber abrazado la propuesta de Jesús. ¿Porque les gustaba el martirio? No. ¿Porque eran masoquistas? No, tampoco. Porque los mataron por creer en Jesús y por ser fieles a la propuesta de Jesús. Y entonces después Jesús termina hasta apelando, yo diría, a la sensatez humana, al sentido común en realidad, que a veces, como bien decimos, termina siendo el menos común de los sentidos. Entonces Jesús pregunta, ¿no? Dice: a ver, muchachos, dice, ¿de qué le puede llegar a servir a un hombre, al hombre, a ustedes? ¿De qué le puede servir ganar el mundo entero, conquistar el mundo entero, si pierden la vida? No se está refiriendo Jesús a la vida terrena, porque de hecho ellos después la van a perder a la vida terrena. Acabo de decir que mueren mártires. Jesús se está refiriendo a la vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la eternidad? Eso quiere decir Jesús. Por eso no vale la pena esforzarse en acomodarse a las situaciones cómodas de este mundo, sino que tenemos que acomodar nuestra vida al pensamiento y al deseo, a la propuesta de Dios y de Jesús. Y finalmente Jesús dice: ¿qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Nada. No podemos dar nada. ¿Por qué? Porque lo más importante es la vida. Es la vida. El Hijo del Hombre, termina Jesús diciendo, vendrá, acá repunta Jesús, ¿no? El final del Evangelio pone una mirada en el ideal máximo, ¿no? Como para que los discípulos se repongan rápidamente y no se desanimen. Y les dice: el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Por eso Jesús dice: vale la pena abrazar, si hace falta, la cruz y hasta el final de nuestra vida, con tal de conquistar, con tal de no perder en todos casos, la vida que Dios nos quiere regalar. Vamos a pedirle al Señor que descubramos este valor por sobre todas las cosas. Que le pongamos siempre una mirada a nuestra vida, a nuestras acciones, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. Pongámosle esta mirada de Jesús. A veces cuesta más, otras veces menos, y otras veces cuesta muchísimo, pero vale la pena. Porque cualquier esfuerzo que hagamos, aún de los más grandes, son incomparables con la promesa de Jesús, el de la vida. Y cuando decimos la vida, estamos pensando en la felicidad. Si hay un proyecto que Dios tiene para el hombre, es que seamos felices. Y yo siempre digo que, porque creo que es así, una felicidad que no empieza en la vida eterna. Ahí empieza la eternidad
de la felicidad. Pero Dios quiere que hoy, ya aquí, seamos felices. Por eso cualquier pequeño gesto que sea, con tal de hacer feliz a los demás, y donde nosotros nos sintamos felices, vale la pena, es lo más grande, es lo más hermoso, porque coincide con nuestra vocación eterna, que es la de la felicidad. Entonces, aunque a veces esto implique un poco de cruz o mucho de cruz, tenemos que saber que en realidad vale la pena. Que Dios nos conceda esta mirada simple y profunda sobre nuestra vida, sobre nuestras luchas, nuestros esfuerzos, las conquistas, los logros, para que siempre sepamos que Dios es el primer interesado en que seamos felices y nos va dando las herramientas, los caminos, las formas para que lo logremos, y algún día Él nos dará la felicidad donde ya eterna, donde no nos vamos a necesitar esforzarnos ni siquiera buscarla, estará allí al alcance de nuestra mano. Por eso la pregunta de Jesús: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Nada. Entonces vale la pena darlo todo, porque Él nos quiere regalar la vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció por poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Atiende, Padre, las súplicas que con toda confianza te dirigimos como pueblo tuyo. A cada oración pedimos: Señor, haznos más humildes. Por la Iglesia, por el Papa Francisco, por su viaje a Colombia, para que a pesar del peso de la cruz, siga adelante en su empeño evangelizador. Oremos: Señor, haznos más humildes. Padre, te pedimos por nuestro país, para que todos los gobernantes y gobernados trabajemos para que no exista más la inmoralidad, la corrupción, el odio, y reine la paz y la unión. Oremos: Señor, haznos más humildes. Padre, acompaña con tu misericordia a los que sufren enfermedades, jóvenes en la droga, para que encuentren el alivio a sus dolencias. Oremos: Señor, haznos más humildes. Atiende, Padre, a las familias para que tu amor sea el motor de sus actuaciones y logren superar las dificultades que se les presenten. Oremos: Señor, haznos más humildes. Por todos nosotros aquí y ustedes en sus hogares, para que podamos llevar las cruces con fortaleza y Jesús atienda todas las necesidades. Oremos: Señor, haznos más humildes. Atiende, Señor, las súplicas que te elevamos con toda confianza, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El misterio de Cristo alcanza su plenitud cuando renovamos la Eucaristía. Para ello llevamos al altar los dones eucarísticos: pan, agua y vino. Simbolizan nuestras vidas. Cantamos número 84. Tiene sentido cada vez que vengo a ti y te hago mi pedido para amar la nieve
después, Señor de salvación, para mi vida y alimento del pueblo mío. Yo te ofrezco vino y pan, yo te ofrezco mi amor, yo te ofrezco vino y pan, yo te ofrezco mi amor. Hermanos, recen para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y todas las naciones. Dios nuestro, fuente de amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino del retorno a ti, término de toda esperanza. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la vida eterna. Con este anticipo de la resurrección futura, en la esperanza ya participamos de la mesa gloriosa de tu reino. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones de pan y vino, derramando tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y también les dijo: hagan siempre esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí celebrando esta Eucaristía. Humildemente te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Te pedimos, Señor, por tu iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, nuestro obispo Luis y todos los sacerdotes y religiosos que cuidan de tu pueblo.
Lleva así a tu iglesia a la perfección por el amor. También acuérdate, Padre bueno, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos por quienes estamos ofreciendo esta misa, nuestros familiares y amigos difuntos. A todos ellos admitilos en tu casa, en el cielo. Y acuérdate también de todos nosotros, para que con la ayuda de la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y todos los santos, merezcamos un día por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos como el mismo Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Libéranos, Señor, de todos los males que amenazan nuestras vidas y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús aquí presente esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Los invito a que fraternalmente nos demos el saludo de la paz. Y saludamos también a toda la audiencia, a la gente de Radio María, deseándoles la paz del Señor Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En esta comunión recibimos la fuerza que es la misma vida de Jesús glorificado. Él nos ayudará a vivir con mayor profundidad y fortaleza. Vamos a cantar el número 160. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón,
y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Quiero llegar a buen puerto para vivir junto a vos. Que duro y largo el camino, cuánta piedra en el andar, pero queremos brindarte hasta la vida, Señor. Hay que saber que por tu cruz se vive una vida mejor, pero Señor, cómo nos cuesta creerlo por el corazón. Quiero, Señor, vivir para vos y ser de los demás. Con tu palabra y mi cansancio haremos la vida crecer. Quiero cantar de esperanza a aquel que no tiene voz. Trabajo y pan en su mesa, llena de todos los pobres. Tanto por los que sienten el horizonte oscuro y por aquellos que sufren en su cuerpo desnudo. Hay que saber que por tu cruz se vive una vida mejor, pero Señor, cómo nos cuesta creerlo con el corazón. Quiero, Señor, vivir para vos y ser de los demás. Con tu palabra y mi cansancio haremos la vida crecer. Miro a Dios y a la gente, porque yo soy de los dos. De sufrir en su silencio, yo haré mi canción. Como María en el trigo, desde que te da la luz. Quiero en mi vida fecunda nacer a tu entrega, Señor. Hay que saber que por tu cruz se vive una vida mejor, pero Señor, cómo nos cuesta creerlo con el corazón. Quiero, Señor, vivir para vos y ser de los demás. Con tu palabra y mi cansancio haremos la vida crecer. Con tu palabra y mi cansancio haremos la vida crecer. Oremos, hermanos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo fin de semana es la colecta nacional Más por Menos. Es la colecta que realiza la Comisión Episcopal de Ayuda para las diócesis más necesitadas. Tenemos dos colectas anuales, una la de Cáritas, que ya la de este año se hizo, y esta es la colecta Más por Menos, que se dedica a poder solventar microemprendimientos, comedores infantiles, construcción de viviendas, atención de la salud, apoyo de educación, talleres de artes, de oficio, hogares de ancianos, salones multiusos, desarrollo de evangelización y muchas obras más. Por eso se están distribuyendo en todas las parroquias estos sobres, Más por Menos, que podemos dejar en las colectas o en las secretarías de las parroquias del fin de semana que viene, o en la peregrinación diocesana, en federación, que es el fin de semana que viene, o la semana venidera también. Si no hay el fin de semana, puede ser igualmente la otra. Esto se extiende esta colecta por varios días más en toda la diócesis. Bueno, y decirles también que el sábado que viene no vamos a tener misa aquí, ¿sí? No va a haber misa aquí en el oratorio de la Fundación, por lo tanto esta transmisión en vivo tampoco se va a poder realizar.
Después seguimos normalmente, el otro sábado de aquí a 15 días en el horario normal. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Diga a todos Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Nos despedimos llenos de alegría de haber participado un nuevo encuentro con Jesús. Cantamos a nuestra Madre María, número 238, y vamos a pedirle con un Ave María por nuestro país. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,